Episodio 1. La ceniza no miente. Nadie debería haber sobrevivido a ese incendio. La capilla de San Aurelio ardió durante 6 minutos exactos. Pero cuando llegamos, el fuego ya se había detenido, como si hubiera cumplido su propósito. No hubo humo, no hubo restos de madera negra, solo piedra desnuda y una hoja incandescente sobre el altar. La encontré ahí, flotando en el aire como si temiera tocar la tierra. Una carta, sellada con cera roja, sin remitente, sin dirección. Pero lo más imposible no era eso. La carta ardía. Sin embargo, no se consumía. Me llamo hermana Clara y he pasado 17 años en silencio, obediencia y oración. Nunca imaginé que sería yo quien leería lo que Cristo quiso ocultar a la Iglesia. Porque en el reverso de esa carta, en letras que parecían grabadas con fuego líquido, una sola frase me heló el alma. No regreses a la cruz sin haber abierto esta carta. No sabía si debía rezar o correr, pero algo me obligó a abrirla. Y lo que leí en esa primera línea no era una revelación. Era una advertencia. Quien lea esto, será testigo del rostro de Dios, pero no como lo imagina. Mi pulso se detuvo. La tinta ardía, pero no quemaba. Las palabras se escribían solas mientras yo leía. Era como si la carta no hubiera sido escrita, sino revelada. Palabra por palabra, en el momento exacto en que debía ser entendida. Y lo peor es que, mientras leía, el aire a mi alrededor cambió. El altar comenzó a sangrar. Literalmente, cada grieta expulsaba gotas espesas y oscuras, como si la piedra llorara una culpa que llevaba siglos callando. No sabía entonces que la carta no estaba destinada solo para mí. Era un mensaje a la humanidad, uno que nadie en el Vaticano se atrevería a leer. Pero yo ya había empezado. Y ahora, no puedo detenerme. Episodio 2. Las palabras que no debían ser leídas. La abrí. Dios mío, la abrí. Y cada segundo desde entonces, algo en mí ha empezado a romperse. No mi fe, sino la forma en que siempre creí que debía tener fe. La segunda línea de la carta apareció mientras dormía, escrita en el aire de mi celda, justo sobre mi crucifijo. Si Dios guarda silencio, es porque la Iglesia grita demasiado. Quise rezar, pero no pude. Mis labios se quedaron pegados. Literalmente, como si pronunciar una sola oración fuera una traición al mensaje que había leído. Y entonces, en la oscuridad, escuché el primer susurro. No venía de mi mente. No era un demonio. Era Él, la voz más humana y más divina que jamás haya existido. Y no pedía adoración. Pedía algo más peligroso. Pedía que lo escuche sin intermediarios. Clara, la verdad ha sido secuestrada en mi nombre, dijo la voz. Me caí de rodillas, llorando. La carta seguía sobre la mesa, flotando, ardiendo sin ceniza, palpitando como un corazón abierto. Y cada vez que la miraba, sentía que los muros del convento se encogían, que los cuadros de los santos giraban sus ojos, que la cruz misma se estremecía, porque Cristo no hablaba con amor dulce, hablaba con furia antigua, con justicia viva. Y mientras yo temblaba, otra línea apareció sobre el papel encendido. Si la Iglesia me esperara de verdad, no me silenciaría cuando intento volver. Eso fue lo que me destruyó. Entendí por qué nadie había encontrado antes esta carta. Porque no era una carta, era una sentencia, una acusación escrita por el mismo que fue clavado en una cruz, y que ahora, desde algún lugar más allá de la muerte, exige que lo escuchemos sin miedo, sin templos, sin reglas. Me tapé los oídos, pero su voz atravesaba mis huesos. No busques en Roma lo que arde en el desierto, me dijo, y entonces lo vi, por primera vez. Vi su rostro, y no era como en los cuadros. Cristo lloraba, pero no por nosotros. Lloraba por lo que hicimos en su nombre. Episodio 3. El rostro que no debí ver. No sé si fue un sueño, una visión, o si simplemente morí por un momento. Pero lo vi. Vi su rostro, y ahora, todo lo que conocía como fe se tambalea como una vela ante el viento. Cristo no tenía corona de espinas. No tenía heridas, pero sus ojos eran una herida abierta. No me miraban con condena. Me miraban con una tristeza que atravesaba siglos, concilios, papas y catedrales. Y luego, su voz, no sonó en mis oídos, sino en mi conciencia. ¿Dónde estoy ahora, Clara? ¿En tu altar, o en tus miedos? Quise responder, pero la culpa me asfixió, porque la respuesta era brutalmente clara. Lo habíamos enterrado entre rituales, doctrinas, formas,
Le dimos incienso, pero le robamos la palabra. Y mientras él me hablaba, la carta sobre la mesa comenzó a arder más fuerte. Las letras se escribían con fuego líquido, como si cada palabra desgarrara el velo entre el cielo y la tierra. El amor no necesita permiso para arder, pero ustedes me convirtieron en estatua. Sentí que mi alma se partía, porque yo también lo había convertido en estatua. En oración repetida, en símbolo, en dogma, pero jamás en presencia viva. Esa noche, mi cuerpo quedó inmóvil. No pude moverme, ni respirar con normalidad. La celda se volvió un santuario en ruinas, con las paredes susurrando lenguas que nunca estudié. Y en medio de ese silencio imposible, la carta lanzó su tercer mensaje. La próxima vez que pronuncien mi nombre, asegúrense de conocer mi voz. ¿Conocía yo su voz? ¿O solo repetía las voces que me enseñaron? Empecé a llorar, no por miedo, sino porque entendí. Cristo no había escrito esa carta para que yo la leyera. La había escrito para que yo la viviera. Y vivir esa carta significaba desobedecer todo lo que había defendido hasta ahora. Mi hábito, mi silencio, mi obediencia. La carta quemaba. Y yo también. Episodio 4, cuando el silencio se volvió sagrado. El convento ya no era el mismo. No había cambiado nada por fuera, las mismas paredes frías. Los mismos cánticos al amanecer. El mismo olor a cera y penitencia. Pero yo ya no era una de ellas. Desde la noche en que la carta habló por sí sola. He dejado de dormir, no por insomnio, sino porque cada vez que cerraba los ojos, las palabras me perseguían. Palabras de fuego que no se apagan. Aunque reces 1000 veces. La cuarta línea apareció sin aviso. Escrita en el vapor del espejo mientras lavaba mi rostro antes del rezo de la madrugada. No estoy en las oraciones que repites. Estoy en las que temes pronunciar. Esa frase me desarmó, porque había oraciones que nunca me atreví a decir. Confesiones que guardé solo para mí. Dudas, deseos, silencios. ¿Y si Cristo no quería la perfección de una monja, sino la verdad de una mujer? Ese día no bajé al comedor. Me encerré con la carta, que seguía suspendida en el aire, palpitando como si tuviera vida propia. Me arrodillé frente a ella. No como se arrodilla una religiosa, sino como lo hace un ser humano que ya no sabe a quién pertenece. ¿Qué quieres de mí?, le susurré, y la llama cambió de color, del rojo ardiente al azul profundo, como una herida que deja de sangrar para empezar a hablar. Entonces lo entendí. La carta no era un mensaje escrito para ser interpretado con la mente. Era una llama viva que se revelaba al ritmo de tu alma, y solo ardía en quien estuviera dispuesto a arder con ella. En ese momento, otra línea apareció, escrita con letras que parecían lágrimas. La obediencia que calla lo que arde, no es fe, es traición. Me eché al suelo, temblando. Toda mi vida había sido obedecer. ¿Pero qué obedecía realmente? ¿A Dios, o al miedo que los hombres construyeron en su nombre? Entonces lo decidí. No volvería a leer la carta en secreto. Cristo no escribió con fuego para esconderse en una celda. Alguien más debía verla. Alguien más debía arder. Episodio 5, la herejía de decir la verdad. Nunca había roto una regla, ni cuando tenía dudas, ni cuando sentí que mi fe no alcanzaba para sostener mis votos. Pero esa mañana, bajé al confesionario, no a confesarme, sino a mostrarle la carta al único hombre que aún creía tener el valor de mirar lo invisible. El padre Esteban era viejo. Sí, pero no estaba ciego. Sobre todo, no estaba dormido como los demás. Siempre había algo en sus ojos, una duda escondida, un dolor que jamás revelaba. Tal vez porque también había visto cosas que no se podían contar con palabras. Cuando puse la carta sobre el reclinatorio, sus manos temblaron. No porque ardiera, la llama no quemaba a la piel, pero sí al alma, sino porque reconoció algo. No dijo ni una palabra en los primeros minutos. Solo miró el fuego, y luego me miró a mí. ¿Tú la leíste?, preguntó, con una voz que parecía cargada de siglos. Asentí. Entonces ya no hay vuelta atrás. ¿Qué es esto, padre? ¿Una condena, o una liberación? Depende de quién la lea. La quinta línea apareció justo en ese instante, escrita en el aire entre nosotros. Muchos rezan a un Dios que ya no escuchan, porque temen lo que él respondería. El padre Esteban retrocedió un paso, cerró los ojos, y comenzó a llorar. No era un llanto de dolor, era como si por fin hubiera encontrado algo que llevaba buscando toda su vida, aunque le partiera el alma. Clara, debes entender algo. Esta carta no es la primera, ni será la última.
Cristo no dejó una religión. Dejó un fuego. Y lo apagamos. Me quedé muda. Él sabía. Lo había sabido todo este tiempo. ¿Por qué no lo dijiste nunca? Porque decir la verdad en esta casa es herejía. Y entonces lo supe. La verdadera revelación no era lo que la carta decía. Era lo que obligaba a revelar dentro de ti. Tus miedos. Tu mentira. Tu obediencia ciega. La carta de Cristo no venía a darnos paz. Venía a encender guerra. Pero no contra el mundo. Contra las cadenas que confundimos con fe. Episodio 6. El altar que se negó a callar. El padre Esteban me hizo prometer que guardaría silencio. Pero, ¿cómo se calla una llama que habla desde adentro? ¿Cómo se esconde un fuego que arde en la conciencia? Y no en la piel. Esa noche, la capilla volvió a arder. No con fuego físico, sino con algo mucho más profundo. Presencia. No había nadie. Pero se sentía lleno. Cada banca susurraba. Cada vitral parecía observarme. Y el altar respiraba. Me acerqué, temblando. La carta seguía flotando junto al crucifijo. Más viva que nunca. Como si esperara algo de mí. O de él. Entonces, sin tocarla, la sexta línea se reveló con un resplandor tenue. La cruz no fue el final. Fue el principio de todo lo que no han querido escuchar. Sentí un golpe en el pecho. No físico. Algo más íntimo. Como si mis entrañas reconocieran una verdad que mi mente aún no estaba lista para aceptar. Porque si la cruz fue solo el principio, ¿qué más se nos ha ocultado? ¿A cuántos mártires les arrancaron la lengua por hablar lo que esa carta ahora susurra? Me arrodillé, no como se espera de una monja, sino como lo hace una hija que ya no sabe si debe seguir llamando padre, a quien le enseñó a tener miedo. Y entonces pasó. El altar comenzó a sangrar. Otra vez. Pero esta vez, no eran gotas. Era una palabra. Una sola. Séptima. Una palabra escrita en sangre viva. Como si la piedra misma confesara. Quise huir, pero me quedé. Porque la carta empezó a temblar. Como si la siguiente revelación fuera demasiado pesada para ser pronunciada en voz alta. Y entonces, por primera vez, escuché a Cristo no como voz, sino como presencia absoluta. Silencio que lo llenaba todo. Silencio que hablaba más que 1000 sermones. Y en medio de ese silencio sagrado, supe que el fuego no era castigo. Era memoria. Cristo no vino a salvarnos del infierno. Vino a recordarnos que ya lo estábamos construyendo, en su nombre. Episodio 7. La séptima palabra. Séptima. Esa palabra no me dejaba dormir. No era un número. Era una advertencia. Algo estaba por revelarse. Algo que incluso el cielo parecía temer. Busqué en los evangelios. En los libros prohibidos del archivo. En los márgenes olvidados de los textos antiguos. Y descubrí lo impensable. Cristo pronunció 7 frases en la cruz. Pero la séptima fue silenciada. Solo un místico del siglo XIV se atrevió a escribirla. Antes de que lo quemaran vivo. No fue una oración. Fue una condena. He regresado. Pero no para consolar. Esa era la séptima. Esa es la que la carta grita con fuego. Cristo no volvió como cordero. Volvió como juicio. Esa noche, algo ocurrió. Algo que ninguna monja, en siglos, había visto. La campana del convento comenzó a sonar sola. A medianoche, todas salieron de sus celdas, confundidas, murmurando oraciones, tocando sus rosarios como si fueran armas contra lo invisible. Pero yo sabía, corrí a la capilla, y allí estaba. La carta había descendido por sí sola al altar, pero ya no ardía. Ahora, lloraba. Lágrimas de cera, de oro, de algo que no puedo nombrar. Y en medio de ese milagro imposible, otra línea se reveló. No me sigas si temes perder la imagen que hicieron de mí. Me cubrí el rostro, temblando. La imagen, esa figura dócil, perfecta, blanda, blanca, Cristo crucificado. Sí, pero sin furia, sin reclamo, sin el fuego que arde en esta carta. Nos vendieron un Cristo de mármol, pero el que hablaba aquí, era de carne, sangre y fuego inextinguible. ¿Qué debo hacer?, pregunté en voz baja, quebrada. Y por primera vez, no hubo palabras, solo una sensación, como si él esperara que decidiera por mí misma. La fe verdadera no te grita, te deja elegir, aunque te queme. Y yo, esa noche, decidí algo que sellaría mi destino. Iba a leer la carta entera, aunque eso me costara el alma. Episodio 8. Lo que el Vaticano ya sabía. Yo no fui la primera en encontrar la carta. Lo descubrí al día siguiente.
cuando la Madre Superiora me llamó a su despacho con una voz más fría que los muros del convento. Sobre su escritorio no había rosarios, ni escrituras. Había un sobresellado con cera negra, con el emblema del Vaticano. Hermana Clara, dijo sin mirarme a los ojos, hay cosas que no debes tocar, ni leer, ni creer haber entendido. No pregunté cómo lo sabían. La carta delataba. Su fuego no solo iluminaba, señalaba. Y yo, ahora, era la antorcha viva de una verdad que muchos preferían enterrar. ¿Por qué me la diste? Dios, pensé, y dentro de mí, la respuesta ardió sin necesidad de palabras. Porque tú aún puedes perderlo todo. Esa era la prueba. No la obediencia. No la castidad. No el silencio. La prueba verdadera era el riesgo de quemarlo todo, por escuchar su voz sin filtros. Esa misma noche, el padre Esteban me deslizó un pequeño cuaderno antiguo, envuelto en una tela oscura. Léelo lejos. Y no digas que lo tienes. ¿Qué es? Las notas de otro que también encontró la carta. En 1913. Murió en un monasterio en Sicilia. Ciego. Pero nunca dejó de escribir. Lo abrí con manos temblorosas. Y allí estaba. La misma letra ardiente. Las mismas frases. Pero con una línea que yo aún no había leído en mi versión. La carta cambia, según el alma que la lee. Me quedé sin aire. La carta era viva. No un mensaje fijo, sino una herida que se abría distinto en cada lector. Y en la última página del cuaderno, escrita con trazos temblorosos, había una advertencia escrita en latín. Quien lea la última línea, verá a Cristo como nadie, y no podrá callar jamás. Sentí el corazón golpear mi pecho como un tambor de guerra. Ya no se trataba de si debía seguir, sino de si estaba dispuesta a vivir sabiendo lo que nadie más se atrevería a saber. Porque el fuego de Cristo no venía a consolar. Venía a separar la luz de la mentira. Y yo, ya había elegido mi lado. Episodio 9, el fuego que reconocía las almas. Intenté alejarme. Lo juro. Guardé la carta bajo llave. Escondí el cuaderno del padre Esteban y recé con más fuerza que nunca. Pero no sirvió. Porque el fuego no está en la carta. El fuego está en mí. Esa madrugada, me desperté con la garganta seca y los ojos ardiendo. No había dormido, había sido llevada. Y cuando abrí los ojos, no estaba en mi celda, estaba en la capilla. Y no estaba sola. Todas las estatuas habían girado sus rostros hacia mí. Cristo en la cruz, también. Y en el centro del altar, la carta ardía más viva que nunca, rodeada por 7 llamas pequeñas flotando en el aire. Cada una tenía una forma distinta. Una cruz, un corazón, un ojo, una llave, una corona, un espejo, y una piedra. Sabía lo que era. Cada símbolo representaba una verdad que la carta exigiría mostrar. No escribirla, no repetirla, vivirla. Y entonces, la 9ª línea apareció. No sobre la carta, sino grabada en el aire frente a mí, como fuego suspendido en lo eterno. Las palabras no me bastan. Dame tu alma desnuda. Me derrumbé de rodillas. No sabía lo que eso significaba, hasta que lo sentí. El fuego me recorrió la espalda como una lengua invisible. No quemaba la piel, quemaba las máscaras. Sentí como caían dentro de mí todos los debería. Debería ser perfecta. Debería obedecer. Debería callar. Cristo no pedía mártires. Pedía verdades. Y esa noche, lo entendí. Yo no era digna de leer la carta porque fuera santa. La estaba leyendo porque ya no sabía cómo seguir mintiendo. La fe no era una armadura. Era estar desnuda, ante un Dios que lo ve todo, y aún así, escribe fuego para ti. Me levanté, con los ojos empapados y el alma en llamas. Y sin pensar, tomé la carta, por primera vez, con las manos. No me quemó, me reconoció. Y entonces lo supe. Cristo no estaba regresando. Ya había regresado, pero nadie lo vería, excepto los que ya no temían arder. Episodio 10, donde termina la obediencia y comienza Dios. No volví a rezar como antes. No porque dejara de creer, sino porque entendí que algunas oraciones ya no se pueden pronunciar sin traicionarlo a Él. Cristo no está esperando en los himnos. Está en el susurro que ahogamos por miedo. Y la carta, esa noche, dejó de arder, porque ya no lo necesitaba. Ahora, el fuego era yo. Bajé a la capilla con el cuaderno apretado contra el pecho. El padre Esteban me esperaba allí, como si también supiera que el tiempo se había agotado. ¿Leíste hasta el final?, me preguntó, sin rodeos. No aún, pero ya no puedo detenerme. Entonces escucha,
cuando termines. No busques protección. No la habrá. Me entregó una llave. Pequeña, oxidada, antiguamente sagrada. El sótano bajo la sacristía. Abre la puerta. Allí fue donde apareció la carta, por primera vez. Lo hice al amanecer. Nadie me vio. Nadie debía ver. La llave tembló al entrar en la cerradura. Como si también temiera lo que estaba a punto de liberar. Dentro, no había santos. Ni relicarios. Solo una silla de madera. Una pared cubierta de símbolos arcanos. Y una segunda carta. Más pequeña. Sellada con sangre seca. Y en cuanto la toqué, la línea número 10 se escribió en mi piel. La obediencia sin verdad es la cruz más silenciosa. Lloré, porque toda mi vida había sido eso. Una cruz levantada para parecer fiel, pero clavada en el miedo. Cristo no me quería obediente. Me quería despierta. Y al abrir esa segunda carta, lo comprendí todo. No era una nueva revelación. Era el eco de una antigua. La misma que intentaron enterrar con concilios, inquisiciones y fuego humano. Porque el verdadero fuego, el que no pueden apagar, es el que despierta a los que nunca debieron hablar. Y yo, ya había comenzado a hablar. Episodio 11, el Evangelio que nunca fue leído. La segunda carta no era un texto. Era una herida. No tenía letras comunes. Eran símbolos vivos, que se movían como si respiraran. Y cuando los mirabas por más de unos segundos, comenzaban a traducirse. Dentro de ti. No en voz. No en idioma. En conciencia. Las primeras frases golpearon mi alma como látigos suaves pero implacables. Este no es un evangelio para ser predicado. Es para ser desobedecido. Y entendí. No era un mensaje para construir más templos. Era dinamita espiritual. Una explosión dirigida al corazón de todo lo que habíamos confundido con Dios. Cristo no busca fieles. Susurró algo dentro de mí. Busca testigos que no teman arder. Esa noche subí a la torre del campanario. No para escapar, sino para ver. Ver el mundo. Con ojos nuevos. Y lo que vi fue brutal. Cientos de personas entraban a misa, con rostros apagados. Oraban. Sí. Cantaban. Sí. Pero en sus miradas no había fuego. Solo costumbre. Solo miedo a no pertenecer. Y entonces, una nueva línea apareció grabada en el interior de la segunda carta. No vine a darles paz. Vine a prender una chispa que quema mentiras sagradas. Lloré, porque yo también había sido parte de esa mentira. De ese teatro devoto. De ese Cristo domesticado para que no interrumpiera nuestras vidas. Cuando volví a la capilla, la carta original, la del fuego, flotaba en el aire. Y esta vez, ya no tenía palabras. Solo una llama azul que latía al ritmo de mi respiración. Era el final, o el principio de algo que el mundo no estaba listo para escuchar. Y yo, ya no estaba lista para callarlo. Episodio 12, el fuego también escribe condenas. El día comenzó como cualquier otro. Campanadas al amanecer. Oración en coro. Silencio en el comedor. Pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo sí. Mi voz también. Pero mi alma ardía en otra parte. La segunda carta había desaparecido. Y la original, la del fuego, ya no flotaba. Ahora me seguía. Como una sombra que nadie más podía ver. Pero que quemaba con cada paso que daba. Fui a la Madre Superiora. Por primera vez. No pedí permiso. No pedí bendición. Solo hablé. Cristo está hablando. Pero no desde el púlpito. Desde el fuego. Desde las grietas. Desde los que no encajan. Ella me miró con lástima. O con miedo. Lo que arde no siempre es divino. Hija. Y lo que calla, no siempre es sagrado. Entonces lo vi en sus ojos. Ella también había leído. Mucho antes que yo. Y eligió callar. Eligió sobrevivir. Esa tarde, una reunión urgente se convocó en el convento. Llegaron hombres con sotanas negras y anillos pesados. Vinieron desde Roma. No venían a escuchar. Venían a apagar. Llamaron a la carta delirio místico. Me llamaron monja en crisis. Pero la carta no necesitaba que la defendiera. Porque mientras hablaban, una nueva línea se encendió en la puerta de la capilla. Ante los ojos de todos. Si me niegan con sus labios, hablaré con sus ruinas. El aire se volvió espeso. La cruz del altar cayó sola. Y una grieta atravesó el piso sagrado. Como si el mismo suelo gritara. Una de las monjas comenzó a llorar sin razón. Otra, a confesar pecados en voz alta que nadie le pidió. Y el padre que me llamó hereje, cayó de rodillas sin saber por qué. Porque ya no era yo. Era él. Cristo no estaba preguntando.
Estaba recordando quién era. ¿Y a quién se dirigía? Esa noche me encerré con la carta por última vez. Le pregunté, con voz quebrada, «¿Esto es el fin?» Y la llama se apagó. Pero antes de morir, dejó una frase escrita con ceniza viva. Aún no has leído la última línea. Episodio 13, la línea que se escribió en el cielo. Pensé que la última línea estaría escrita en la carta. Pero no. Estaba escrita en el cielo. Esa mañana, el sol no salió. El cielo amaneció cubierto por una nube roja. Espesa, casi líquida. No era sangre. No era fuego. Era algo que no pertenece a este mundo. Las monjas se encerraron en oración. Los sacerdotes discutían a puertas cerradas. Pero yo fui al jardín, con la carta entre las manos. Muerta, silenciosa, ceniza. La miré, esperando algo. Una chispa, un susurro, una letra. Nada. Entonces levanté la vista. Y allí estaba, sobre el cielo enrojecido, como escrito con fuego suspendido en el firmamento. Se dibujaba la última línea. No eran palabras de consuelo. No eran promesas. Eran sentencia. He vuelto, pero no todos me reconocerán. Mi corazón se detuvo. Cristo no regresaba en gloria. No bajaba entre trompetas. No traía ángeles. Estaba regresando, como revelación viva en los que arden por dentro. Y los que no lo reconocieran, seguirían rezando a una cruz vacía. Corrí al campanario. Toqué la campana con furia. Una vez, 2 veces, 3. Toda la congregación salió, mirándome con horror, con miedo, con preguntas. Apunté al cielo. Él está hablando. Y ustedes siguen repitiendo lo que ya no dice. La Madre Superiora gritó que me callara. Pero ya no había silencio posible. Porque lo que estaba escrito, no podía desleerse. Una joven monja se acercó a mí, temblando. ¿Qué hago? Le puse la carta en la mano. Ella la miró, y sonrió. La carta volvió a arder. Arde solo en los que están listos. Y en ese instante, lo comprendí. La carta no era un mensaje. Era una prueba. Un fuego que viaja de alma en alma. Buscando a los que no temen quemarse para ver la verdad. Y el mundo está lleno de cenizas que todavía creen que son templos. Episodio 14, el fuego no se guarda en templos. La carta ya no me pertenece. Eso lo entendí cuando la joven monja, Lucía, la sostuvo y supe que también había sido elegida por el fuego. Y detrás de ella, vinieron más. Una tras otra. Sin palabras. Almas silenciosas. Pero con las miradas encendidas. Ya no era yo sola. Cristo estaba llamando. Sí, pero no a los sabios. No a los que llevaban cruces en el pecho, sino a los que llevaban cicatrices en el alma. Esa noche, Lucía se acercó al altar donde aún se veían cenizas de la antigua carta. Y susurró, ¿y ahora qué hacemos? Y fue allí donde lo supe. El fuego no fue entregado para ser adorado. Fue entregado para ser llevado. A la mañana siguiente, abandonamos el convento. Sí, pecado. Dirán, herejía, rebelión. Pero fue lo más santo que hicimos en nuestras vidas. Caminamos por pueblos donde los niños dejaban de rezar y solo repetían lo que sus abuelos temían olvidar. Fuimos a iglesias donde los altares estaban dorados pero vacíos. Y en cada lugar, dejamos una chispa, una línea nueva, no escrita con tinta, sino con presencia. Y un fenómeno comenzó a repetirse. La carta se multiplicaba. Aparecía sola en otros lugares, con otras palabras, frases que yo nunca había leído, pero que ardían con la misma voz, como si Cristo ya no hablara desde un solo fuego, sino desde una red de llamas invisibles, encendiendo conciencias una por una. La Iglesia, claro, respondió, nos declararon apóstatas, falsas profetas, peligro espiritual, pero ya no podían apagar lo que no entendían, porque no había una carta, había miles, y en cada una línea distinta. Pero todas decían lo mismo, de 1000 formas distintas. No me sigas con miedo, sígueme con fuego. Ahora viajamos de noche, en silencio, sin nombre, porque el mensaje ya no necesita rostro, solo almas dispuestas a arder. Y yo, ya no espero su regreso, porque ahora sé que nunca se fue. Episodio 15, y el fuego escribió su nombre en nosotros. Han pasado 3 años desde que toqué por primera vez aquella carta. Ya no soy la hermana Clara. Ya no uso hábito, pero nunca he estado más consagrada. Esta mañana, en un pueblo sin nombre, una niña se me acercó. No me conocía, no sabía nada de conventos, de Biblia,
de cruz. Solo me miró con ojos grandes y encendidos. Y dijo, soñé con una carta que hablaba. Me decía que Dios no quiere que lo entiendan, sino que lo sientan. Lloré, no por la frase, sino porque esa fue la primera línea que jamás leí. Cristo no estaba fundando una nueva iglesia. Estaba encendiendo un evangelio sin páginas. Uno escrito en piel, en fuego, en silencio. Lucía sigue conmigo. Y ahora somos más. No predicamos, no discutimos. Solo dejamos que el fuego haga lo que fue creado para hacer. Transformar. En cada lugar donde llegamos. No dejamos templos, ni libros, ni mandamientos. Solo brasas, que algún día encenderán a otros. ¿Y la carta? Muchos preguntan por ella. Quieren verla, estudiarla, ponerla en vitrinas. Pero ya no existe. Porque la última vez que la vi, se disolvió en el aire, tras escribirse la línea final en el pecho de una mujer moribunda. No busques mis palabras en el papel, si ya las puedes escuchar en tu alma. Hoy escribo esto no como testimonio, ni como advertencia. Lo escribo como quien ofrece una chispa. Pequeña, inofensiva, hasta que toca lo correcto. Y si estás leyendo esto, quizá ya te está tocando. Porque Cristo no volverá entre nubes, ni entre ángeles. Volverá cada vez que alguien se atreva a arder, sin miedo. ¿Y tú? ¿Vas a leer tu carta? ¿O seguirás repitiendo la que otros te dictaron?